Vamos a dar continuidad a nuestra clase de teología sistemática. Ya saben que hemos venido tratando ya en las últimas semanas el tema que tiene que ver con la cristología, ¿no? La cristología que de manera muy sincera tengo que decirles es sin duda alguna para mí la doctrina más importante dentro de toda la teología sistemática. ¿Por qué digo esto? Porque el no tener una buena imagen de Cristo y el no ver a Cristo en su justo juicio, según como las Sagradas Escrituras lo presentan, siempre derivará en todo tipo de problemas doctrinales, en todo tipo de problemas desde el punto de vista de lo que es el conocimiento bíblico, ¿no? Y de allí que surjan, por cierto, todas las herejías y todas las blasfemias que existen en muchas de las religiones que se practican, que dicen ser cristianas, pero que distan por completo de lo que el Sagrado Texto indica, como por ejemplo los mormones, como por ejemplo los testigos de Jehová y algunas otras formas de religión que también existen, que lógicamente son posiciones completamente heréticas, posiciones completamente blasfemas de cara a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que es importante tener una cristología bien cimentada, tener una imagen de Cristo clara. La imagen de Cristo clara es la que enseña las Sagradas Escrituras, no es la que los hombres nos enseñan, a menos que los hombres nos enseñen basado, por supuesto, en las Sagradas Escrituras. Y de eso hay que ocuparse siempre, ¿no? Por eso la cristología para mí, sin duda alguna, es lo más importante, porque si no hay una cristología sana, no tendremos una soteriología sana, no tendremos una escatología sana, no tendremos una neumatología sana. Creo que no tendríamos absolutamente nada sano, porque todo a la postre vendría siendo afectado por una vaga imagen que tengamos acerca de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante que estudiemos su persona. Hoy vamos a hablar acerca de los diferentes estados de Cristo. Los diferentes estados, porque hay diferentes estados que la Biblia muestra acerca de nuestra persona. La vez pasada habíamos hablado, si mal no recuerdo, de los diferentes nombres o títulos que Cristo recibe en las Sagradas Escrituras, que son un montón, ¿no? El príncipe de paz, el león de la tribu de Judá, la estrella de la mañana, Cristo, el Mesías, una serie de nombres y títulos que ya, para que recordemos y remembremos un poquito sobre lo que fue esa clase, decíamos que eso básicamente era una apelación a las diferentes características. Cada uno de los roles eran apelaciones a diferentes características propias del Mesías, ¿no? Entonces hoy vamos a estar hablando acerca de los estados de Cristo. Entrando entonces en lo que son los estados de Cristo, vamos a hablar antes que nada, porque ustedes saben que por regla general cuando hablamos de los estados de Cristo la gente suele simplemente irse a lo que dice el Nuevo Testamento, ver lo que tenemos en el Nuevo Testamento. Y claro, cuando nosotros observamos el Nuevo Testamento vamos a ver que tenemos a un Cristo encarnado, ¿no? Y pocos o pocas veces logramos escudriñar o logramos hurgar en el asunto del Cristo preencarnado, es decir, el Cristo antes de haberse encarnado en el cuerpo de un ser humano y haber nacido en la tierra y haber hecho todo lo que nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo hizo. Por regla general nosotros solemos pasar esa información por alto, no la tomamos en consideración, sino que simplemente vemos a Cristo desde el momento de su concepción hasta su muerte y resurrección. Pero todos nosotros tenemos que saber que existe una etapa preencarnada de Cristo. Acuérdense que Cristo es Dios y Él lo que vino fue a encarnarse. Dios se encarnó en el cuerpo de un ser humano, nació del vientre de una virgen llamada la Virgen María, y de allí en adelante lógicamente el Señor fue desarrollando su ministerio hasta el punto pues que consumó la obra en la cruz y luego resucitó. Pero en este estado preencarnado que nosotros podemos ver acerca de Cristo, hay algunas cuestiones que la Biblia tiene que decir acerca de ello, ¿no? Por ejemplo, si nosotros nos acercamos al Evangelio de Juan, o a lo que Juan escribe, tenemos por ejemplo en su prólogo que él dice que en el principio era el verbo, la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La afirmación que se hace aquí es que este Cristo, quien ha aparecido en el plano de la historia, en el tiempo y en el espacio, existía antes de su concepción y nacimiento, y que su naturaleza divina es eterna con el Padre. Tenemos en Jesús no simplemente el nacimiento de un bebé, sino la encarnación de Dios, la segunda persona de la Trinidad. En muchas ocasiones durante su ministerio terrenal, Jesús hizo referencia a su estado previo. Vamos a ver, por ejemplo, dos de estos textos donde Cristo hace referencia a esta
etapa preencarnada donde lógicamente Cristo está manifestando su deidad, está manifestando su divinidad, está haciendo saber que no es simplemente un mortal, sino que es Dios todopoderoso. Ya sabemos que en el concilio de Calcedonia en el 451, estamos hablando del siglo V, de cara a las herejías que se habían presentado para aquel entonces, que era el monofisismo, y teníamos la herejía nestoriana, se tuvo que llamar a este concilio para declarar la naturaleza dual de Cristo. La naturaleza dual de Cristo simplemente apela al hecho de que Cristo es 100% hombre, pero también es 100% Dios. ¿Ok? Eso para traer algo acá y que remembremos un poco sobre ese asunto. Veamos entonces cuáles son estos dos textos, que por lo menos fueron los que quise recoger acá, donde Cristo hace mención y alusión a que definitivamente él tuvo un estado antes de la encarnación y que ese estado fue un estado de gloria, no era un estado cualquiera. No es que era que el estado de Cristo antes de la encarnación era que estaba en el semen de José, ¿no? Para los que de repente quieran tener esa idea, ¿no? Y de hecho hay herejías que dicen esas cosas y hay que tener mucho cuidado con eso. Pero fíjense, por ejemplo, lo que Juan 8:58 tiene que declararnos. Miren lo que Juan registra de las palabras de nuestro Señor Jesucristo en este texto. Dice: de cierto les digo que antes que Abraham existiera, yo soy. Antes de que Abraham existiera. Acuérdense que Abraham, estamos hablando de un personaje bíblico, un personaje que estamos situándolo de manera específica en el libro del Génesis. Estamos hablando del Antiguo Testamento, estamos hablando del primer libro de la Biblia, el primer libro que nosotros encontramos que está ordenado dentro de las Sagradas Escrituras. Y él dice claramente que antes de que Abraham fuese, él era. Ahora, ¿cómo es eso? Y los de su momento histórico se rasgaron la vestidura y dijeron que era un hereje. Como este que no tiene ni siquiera 40 años viene a decirnos que antes de que Abraham fuera, él ya era? ¿Qué cosa es la que este hombre está diciendo? Lógicamente el hebreo entendía perfectamente y por eso buscaban apedrearlo, por eso buscaban matarlo, por eso buscaban cercenar su vida, porque ellos entendían perfectamente cuál es la referencia que Cristo estaba haciendo al decir esas cosas. Ellos entendían y sabían que Cristo estaba haciendo una referencia a que él era un ser divino, a que él era un ser eterno y a que se estaba haciendo a sí mismo Dios. Por eso la aversión que existía en los judíos de la época, los judíos religiosos de la época, respecto a la persona de Cristo. Porque este hombre, siendo un simple mortal, igual que cada uno de nosotros, se cree Dios, se hace Dios, dice ser el Hijo de Dios, y ha hecho un montón de declaraciones que son como mínimo necias, para no decir otra cosa. Eso era lo que pensaban ellos en aquel tiempo, por supuesto, y fue la gran razón por la que el pueblo judío llevó a la cruz al propio Señor Jesucristo, porque lo creían un completo farsante, pensaban que era un ser desquiciado, un enfermo mental, una especie de loco que venía a hacerse las de Dios. Tenemos otro texto, por ejemplo, en Juan 17:5 nos dice: ahora pues, Padre, glorifícame. Esto es Cristo nuevamente hablando, son palabras que registra nuevamente el apóstol Juan. Ahora pues, Padre, glorifícame tú en tu misma presencia con la gloria que yo tenía en tu presencia antes de que existiera el mundo. Por si no quedó claro lo primero, donde él dijo que antes de Abraham él ya era, ahora aquí tenemos una afirmación cristológica que es mucho más difícil de distorsionar en el caso de aquellos que quieran irse a la tarea o a la labor de decir que Cristo no es Dios. Aquí claramente Cristo está manifestando que él ha existido por la eternidad y que en la misma eternidad en la que el Padre ha existido, él ha coexistido con el Padre. Ahora pues, Padre, glorifícame tú en tu misma presencia con la gloria que yo tenía en tu presencia antes de que existiera el mundo. Antes de que existiera todo lo que existe. Y aquí la palabra mundo no debe ser entendido. Acuérdense que la palabra mundo tiene diferentes formas de interpretarse o diferentes formas de traducirse. Pues la palabra mundo viene de la palabra griega cosmos y dependiendo del contexto esa palabra puede adquirir diferentes connotaciones. De hecho, Juan utiliza la palabra cosmos como mínimo en 7 u 8 maneras distintas de entender el término cosmos desde el griego. En este sentido, cuando el evangelista Juan, el apóstol Juan está escribiendo y se utiliza la palabra mundo acá, la palabra mundo que se utiliza acá no es una referencia a la tierra únicamente. Estamos hablando aquí del cosmos en el sentido de todo lo existente, en el sentido del universo mismo y todo lo que existe en el universo. Es decir, que la afirmación cristológica clara acá es
que antes de que el universo existiera, antes de que cualquier cosa material que nosotros vemos hoy, que podemos observar a través de un microscopio o a través de un telescopio, antes de que cualquiera de estas cosas existieran, ya Cristo existía en su forma preencarnada. Es decir, que Él ha sido eterno y ha coexistido con el Padre desde siempre como la segunda persona de la Trinidad. Y este es el primer estado que nosotros podemos encontrar en las Sagradas Escrituras acerca de Cristo. Es el estado, lógicamente, más exaltado, el estado exaltado propiamente de Cristo. No hacemos bien en pensar que el Cristo que nos muestra el Nuevo Testamento es el único estado de Cristo que existe. Porque de hecho tenemos referencias a Cristo y tenemos manifestaciones de Cristo, lo que se le conoce en teología como cristofanía. Cuando nosotros hablamos de una cristofanía, es una manifestación de Cristo que vemos en el Antiguo Testamento. Y lo mismo que cuando hablamos de teofanía, una teofanía es una manifestación de Dios. Esos son los términos técnicos que se utilizan, por supuesto, en teología para referenciar todo este tipo de asuntos, ¿no? Pero también tenemos una figura del Cristo encarnado, que es la que sí nosotros venimos a encontrar ahora en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, si nosotros nos acercamos en una lectura hacia lo que fue el credo de los apóstoles, miren lo que este credo manifestaba de cara a la persona de Jesucristo. El credo de los apóstoles dice lo siguiente, en referencia a la persona de Cristo: creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nacido de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí va a venir a juzgar a vivos y muertos. En su estado encarnado, distinto a lo que muchos piensan al decir que no hubo manifestación de gloria en su humillación, sin embargo la Biblia registra eventos que desmienten esa postura. Vamos a ver algunos de estos hechos, porque acabamos de ver una declaración clara de lo que nosotros conocemos como el credo de los apóstoles, que básicamente es un resumen de lo que fue la vida de Cristo desde el momento de su concepción hasta el momento de su ascensión al cielo, luego que resucitó, porque ya todos nosotros sabemos que el Cristo sufrió muerte de cruz. Pero incluso en su estado encarnado, es decir, el Cristo humano, pero que no dejaba de ser Dios, porque aunque era humano también seguía siendo Dios, porque tenía esa doble naturaleza, y es importante distinguir entre esas dos naturalezas, porque no se unen, no se mezclan, pero son inseparables. Las dos naturalezas de Cristo son inseparables, pero también tenemos que entender que ellas no se mezclan. No es que la personalidad de Cristo en su faceta como hombre tiene elementos divinos y en su faceta como ser divino tiene elementos de hombre. No, lo divino es divino, lo humano es humano. Y ambas naturalezas no tienen melcocha, no hay una amalgama de esta naturaleza. Eso es importante saberlo para tener una cristología sana. Se distingue entre las naturalezas, pero sabemos que no hay una separación de esas naturalezas. Por ejemplo, nosotros podemos ver que Cristo no solamente hay una manifestación del Cristo glorioso, del Cristo exaltado en esos textos que acabamos de leer, sino que incluso en los momentos de su humillación, porque acuérdense que el ministerio de Cristo cuando vino para acá a salvar a la humanidad fue un ministerio de humillación. De humillación, ¿por qué? Bueno, empezando el mismo hecho de que el Dios Todopoderoso tuviera que encarnarse, siendo el ser más supremo, siendo el ser más glorioso, siendo el ser más perfecto, que tuviera que sufrir tal grado de humillación al humillarse, metiéndose en el cuerpo de un ser humano, de un ser finito, de un ser tan errático, de un ser que comete tantos errores, ya ahí tenemos que hablar de un nivel de humillación impresionante, ¿no? Por eso es que el Cristo y el Dios del cristianismo es un Dios que es absolutamente y que puede ser absolutamente empático con el ser humano. Si usted ve la manifestación o la presentación o la exposición de dioses que dan otras religiones que no tienen nada que ver con el cristianismo, van a ver a un Dios distante, van a ver a un Dios frío, a un Dios que no tiene una relación personal con el ser humano. Por tanto, es imposible que ese Dios entienda el sufrimiento humano. Porque el Dios al que nosotros servimos puede entender el sufrimiento de cada uno de nosotros, porque Él se encarnó y vivió el sufrimiento que cualquier ser humano puede vivir. Por eso Él puede ser perfectamente empático con lo que nosotros vivimos a diario, en nuestros sufrimientos, en nuestros dolores, porque Él los padeció también. Y no hay nada que le haga adquirir a nuestro Señor
mayor nivel de sensibilidad, de compasión y de misericordia hacia el ser humano que el hecho de él haber vivido como un ser humano y saber todo lo que un ser humano puede sufrir y que todo lo que un ser humano de hecho sufre. Por eso nuestro Señor es un Señor que no está de ninguna manera distante a nosotros, sino que siempre está presente con nosotros y Él entiende mejor que nadie todo sufrimiento y todo dolor que nosotros podamos estar atravesando. Él siempre lo va a entender porque Él lo vivió. De hecho, eso Él tuvo que hacerlo para adquirir autoridad moral. Para Él podernos decir, yo entiendo lo que estás pasando, Él debió haber vivido lo mismo. Porque ¿cómo podría Él entender el sufrimiento humano si nunca lo ha experimentado? ¿Cómo podría entender Él lo que significa ser traicionado cuando nunca nadie lo traicionó? ¿Cómo podría entender lo que significa que le rajen la espalda cuando Él nunca lo experimentó? ¿Cómo podría Él entender que incluso sus propios familiares no creyeran en Él y lo tildaran de loco cuando Él no lo vivió? Pero resulta que Cristo vivió todas esas cosas. Y como las vivió, puede ser absolutamente empático con nuestro sufrimiento y con nuestro dolor. Pero vamos a ver algunos eventos donde nosotros podemos encontrar que incluso en su faceta como el Cristo encarnado, también hubo exaltación. También hubo exaltación. Vamos a ver algunos textos. Por ejemplo, en el momento de su nacimiento, pese a la humillación o a la humildad que nosotros podemos ver con la que Cristo nació, sabemos que Él nació en un pesebre de la forma más humilde que nosotros podamos imaginarnos, porque nació en humildad. Cualquiera creería que este es un estado únicamente y exclusivamente de humillación, pero que no hubo gloria de ningún tipo en ese momento. Pero lo que la Biblia nos hace saber es justamente lo contrario a eso, y podemos encontrar que de hecho también existe gloria en ese momento para nuestro Señor, porque si nosotros leemos, por ejemplo, lo que Lucas registra en su capítulo 2, del versículo 8 al 14, vamos a ver una afirmación tremenda acá, ¿no? Miren lo que dice Lucas: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. He aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó del resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Estamos viendo qué era lo que estaba pasando en el momento de la concepción de Cristo, en el momento más bien del nacimiento de Cristo. Una miriada de ángeles se presentó en coro alabando el nombre del Dios Todopoderoso en el momento que Cristo nace. Así que no tenemos acá solamente una faceta del Cristo de la humillación, sino que tenemos también una faceta del Cristo exaltado, porque los mismos ángeles del cielo se manifestaron en favor de la gloriosa labor del Señor Jesucristo en el momento de su nacimiento. Pero no queda allí, tenemos otra referencia importante en Mateo 3, del versículo 16 al 17, quien nos dice lo siguiente: en el mismo acto de gran humillación, en el bautismo también observamos una manifestación de su gloria. También tenemos una manifestación de su gloria. Si usted recuerda cuando Cristo fue bautizado, acuérdese que el bautismo era un ritual que se llevaba a cabo para la purificación, la depuración de los pecados de la persona. El bautismo era y ha sido siempre una práctica simbólica que representa el lavamiento de nuestros cuerpos y de nuestros pecados en esa agua santa que tipifica la palabra de Dios. Y cualquiera de nosotros pudiera hacerse la pregunta: ¿pero por qué Cristo entonces tuvo que ser bautizado si Cristo era perfecto? No fue hallado absolutamente un mínimo ápice de pecado en él, porque el bautismo era para los pecadores. El bautismo siempre fue un ritual diseñado para los pecadores, un ritual simbólico que representaba el lavado de los pecados de los seres humanos. Ahora, ¿por qué el ser más perfecto del universo tuvo que someterse a eso? Nuevamente aquí vemos un grado de humillación de nuestro Señor, una humillación que fue voluntaria. A él nadie lo obligó. Él voluntariamente, en un acto de su libertad, decide ir al momento y al evento de su bautismo. De hecho, el mismo Juan
se impresionó y decía, ¿cómo es posible que yo tenga que bautizarte a ti? Para los que han leído el relato y lo recuerden, el mismo Juan el Bautista dijo, pero ¿cómo te voy a bautizar yo a ti? Al contrario, tú serías quien tendría que bautizarme a mí. Y el Señor les responde, es necesario que toda escritura se cumpla. Tienes que bautizarme. Es necesario. Pero aún ese momento de altísima humillación, porque ¿qué cosa podría ser más humillante para el Señor que le estuvieran aplicando un ritual que solamente se le aplicaba a los pecadores cuando Él nunca ha sido un pecador? Podría haber un acto de humillación más grande que ese para nuestro Señor, pero incluso en ese acto de alta humillación podemos también ver una manifestación de gloria de la divinidad de nuestro Señor. ¿Dónde la podemos encontrar? Acuérdense que cuando Cristo está siendo bautizado, se abren los cielos y hay una voz que se escucha desde arriba que dice, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. No solo eso, sino que se ve descender el Espíritu Santo sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Allí tenemos nuevamente una presentación de la exaltación de nuestro Señor Jesucristo, una presentación de su estado de divinidad, cuando el mismo Padre tiene que manifestarse desde los cielos y hacer visible incluso el Espíritu descendiendo sobre la persona de Cristo y afirmar, este es mi Hijo, en quien mi corazón se ha complacido. Así que incluso en el evento que pudiéramos decir ha sido el evento de mayor humillación que pudiéramos encontrar dentro del Sagrado Texto, allí también tenemos gloria de parte de nuestro Señor. Otro gran evento lo registra también Mateo en el capítulo 17, de los versículos 2 al 8, donde nos dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. He aquí que le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí que una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Nuevamente tenemos una manifestación de la deidad de Cristo en este texto. Qué difícil es y qué necio hay que ser para negar la divinidad de Cristo con todas estas pruebas que tenemos de su divinidad, de su deidad, de su estado como Dios. Qué difícil es, qué necio hay que ser para decir que Cristo no es Dios, para negar la divinidad de nuestro Señor. El momento de la transfiguración fue uno de los momentos más impresionantes que pudieron haber visto los discípulos, y aquí quienes fueron testigos oculares fueron Pedro y Juan. Estaban acá estos discípulos presenciando, no recuerdo si Jacobo también estaba allí, de verdad que no recuerdo, pero estos discípulos pudieron presenciar claramente la manifestación divina de nuestro Señor cuando se transfiguró en el monte y hablaba con Moisés y Elías, a profetas que habían muerto hacía siglos, muchos siglos, porque ya sabemos que Moisés lo encontramos registrado en los primeros libros del Antiguo Testamento. Elías está por ahí en la mitad del Antiguo Testamento, que fue uno de los grandes profetas. Y podemos ver en este momento de transfiguración cómo el Señor hablaba con Elías y con Moisés. Ahora, ¿cómo esta cosa puede explicarse? Yo no tengo la menor idea. Sobre este tema, sobre lo que podemos ver aquí en el momento de la transfiguración, lo único que podemos obtener son especulaciones, ¿no? Porque es un tema tan trascendental y tan poco viable para la cognición humana, en el sentido de que nosotros, siendo tan finitos, podamos entender algo de semejante magnitud, que solamente de esto pueden surgir especulaciones, ¿no? Y se pueden escuchar especulaciones de todo tipo. Algunos dicen que fue un viaje en el tiempo que Cristo hizo, otros dicen que en ese momento Cristo resucitó a estos profetas y los mostró por ese breve tiempo para una confirmación. Lógicamente, lo que sí está claro es el sentido, que es por ejemplo el que yo aprendí y el que creo es el correcto, que allí lo que estaba sucediendo era que había una confirmación de parte de la Torá y de parte de los profetas hacia la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque Moisés era el representante oficial de la ley y Elías el representante oficial
en ese sentido de los profetas. Y acuérdense que ante el testimonio de 2 testigos se resolvía toda cuestión en aquel tiempo antiguo. Para la cultura hebrea, cuando querían acusar a alguien de algún delito, tenían que haber al menos 2 testigos. Esos 2 testigos iban a dar testimonio del delito que alguien había cometido o al contrario, de la bondad que alguien había cometido. En este caso tenemos a 2 testigos, uno que es el representante de la Torá, uno que es el representante de la ley, que es Moisés, y otro que es el representante de los profetas del Antiguo Testamento. Es decir, que lo que los discípulos en ese momento estaban recibiendo como información clara era que tanto la ley como los profetas estaban afirmando que ese quien tenían enfrente era justamente el que tenían que tener y era el que había sido profetizado desde la antigüedad. Por eso tenemos entonces a Cristo ante la presencia de Moisés y ante la presencia de Elías. Por último, tenemos otra de las facetas de Cristo, o otros de los estados de Cristo, donde nos habla acerca de su persona como Rey de Reyes y Señor de Señores. La meta final del ministerio terrenal de Jesús no era la cruz, ni siquiera la resurrección. La meta última en su regreso final y la consumación de su reino, la meta penúltima que ya ha ocurrido, fue su ascensión. Y sobre este tema de la ascensión nosotros solemos simplemente entender que la ascensión es que Cristo subió al cielo. Y sí, lógicamente Cristo subió al cielo. Este es uno de los conceptos más malinterpretados dentro de toda la Biblia. Tendemos a pensar que la ascensión es solamente que Jesús se fue de la tierra al cielo. Sí ascendió en el sentido de subir, esto está más que claro, pero la ascensión tiene algo único. En cuanto a la ascensión de nuestro Señor Jesús, Pablo escribió, pero esto de que subió, ¿qué quiere decir a menos que hubiera ascendido también a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Efesios 4, 9 y 10. La ascensión fue la elevación de Jesús a su coronación. El Hijo del Hombre fue recibido en el cielo y coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores, y hoy mismo reina desde el puesto político más alto del universo. Entonces la ascensión no era solamente una cuestión de ver a un Cristo que se trasladaba de este lugar terreno hacia los cielos, sino que la ascensión tiene un significado también de la exaltación de Cristo. Él fue ascendido al cielo, Él ascendió al cielo, ascendió para ser coronado como el Rey de Reyes y Señor de Señores, para nuevamente retomar en plenitud su gloria. No es que Cristo la haya perdido, Cristo nunca perdió su gloria, ni siquiera en el momento de la encarnación, pero Él se limitó en su gloria porque Él tenía que cumplir una misión humana. Y se limitó en su gloria, y por eso algunas cuestiones que nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento, de las cuales se valen, por cierto, muchas de las falsas doctrinas o de las falsas creencias de cara a la persona de Cristo para, por ejemplo, decir que Cristo no es Dios. Hay varias cuestiones allí dentro del Nuevo Testamento. Pero esto es lo que nosotros entonces podemos decir de manera muy sucinta acerca de los diferentes estados de Cristo. Para remembrar rápidamente, tenemos primeramente un Cristo preencarnado, un Cristo cuyas manifestaciones podemos ver en el Antiguo Testamento. Algunos piensan que el ángel de Jehová que salía en el Antiguo Testamento es de hecho una cristofanía, otros dicen que es el Señor de los ejércitos, que también era una manifestación de Cristo, una cristofanía, y otra de las partes donde también se considera por muchos, que también ha sido un tema de mucha especulación y mucho debate y no existe un consenso en ese aspecto, es en la manifestación de este mistérico rey llamado Melquisedec, a quien se le entregan los diezmos por primera vez de parte de Abraham. Porque dicen que Melquisedec no tenía genealogía, que no venía de ningún hombre, que era un hombre 100% justo, y muchos creen que la figura de Melquisedec, que de hecho la confirma el Nuevo Testamento diciendo que él vendría en el orden de Melquisedec, muchos creen que Melquisedec era también una cristofanía en el Antiguo Testamento, que realmente a quien Abraham le entregó diezmos por primera vez, fue la primera vez que se entrega diezmo, que nosotros podemos ver dentro de los registros de la Biblia, fue a ese rey que no tenía genealogía y que no descendía de nadie,
que era un rey justo llamado Melquisedec. Y muchos piensan, seguramente no escasas razones, yo también he sido uno de los que creo inclinarme a esa razón, de que Melquisedec era una cristofanía, era una manifestación del Cristo preencarnado, del Cristo que todavía no se había hecho humano, sino del Cristo que era solamente Dios, eterno y divino, y que se había manifestado en distintos momentos dentro de los escritos veterotestamentarios. Allí tenemos varios momentos de los que se especula, y en otros casos, en realidad, tenemos claramente una visión de que definitivamente era Cristo dentro de los escritos veterotestamentarios. Es glorioso nuestro Señor. Como vemos, estudiar la figura de nuestro Señor es sumamente compleja, ¿no? Estudiar a Cristo es un tema que merece primeramente toda nuestra atención. Estudiar a Cristo es un tema que, además de merecer toda nuestra atención, merece también todo nuestro respeto y toda nuestra sumisión, porque estudiar la persona de Cristo es estudiar al ser más exaltado, glorioso, que jamás haya pisado esta tierra en la que nosotros vivimos. No hay un ser más exaltado, no hay un ser más glorioso. Acuérdense que cuando nosotros hablamos de la Trinidad, no hablamos de la Trinidad en un sentido de que existe entre la Trinidad una especie de jerarquía donde uno es mayor que el otro, donde ontológicamente el Padre es mayor que el Hijo y el Hijo mayor que el Espíritu Santo, y valga usted a saber las cosas que se pueden decir al respecto cuando no se tiene un entendimiento claro acerca de lo que es la doctrina de la Trinidad. Pero recuerden que la Trinidad es Dios plenamente manifestado en tres personas: en la persona del Padre, en la persona del Hijo, y no porque ese nombre de segundo sea un secundario, no porque ese nombre de segundo queda secundado en el nivel de autoridad o secundado en el nivel de poder o de gloria o de divinidad. Lo mismo sucede con el Espíritu Santo, aunque ese nombre de tercero no quiere decir que el Espíritu Santo sea menos que Cristo y que sea menos que el Padre Celestial. Los tres comparten la misma esencia, son un único Dios, la misma esencia, pero son tres personas. Por supuesto, como siempre lo he dicho, estudiar la persona de Cristo es crítico, y es crítico porque al no tener clara la imagen que la Biblia nos presenta acerca de la persona de Cristo, va a derivar en toda clase de herejías. Vaya usted a saber si han existido históricamente herejías de cara a la persona de Cristo. No ha habido un personaje más atacado dentro de la Trinidad que Cristo. Ningún personaje, ninguno. Dentro de la Trinidad, el personaje que ha sido objeto de los más horrendos ataques a su persona ha sido la persona de Cristo. Por eso es importante tener una cristología bien desarrollada, entender a Cristo en su sano juicio, entenderlo justamente dentro de la medida que la imagen del Nuevo Testamento y también del Antiguo Testamento nos muestra acerca de la persona de Cristo, para que no erremos, no erremos. Quitarle gloria a nuestro Señor es blasfemia. Quitarle gloria a nuestro Señor es herético. Decir que existen otros intermediarios, como por ejemplo afirma la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Católica Romana es una iglesia herética porque la cristología que tiene es absurda. Ellos dicen que Cristo es Dios y que Él es el gran sumo sacerdote y que es el gran puente y el único puente, pero también dicen que María también lo es. Pero también ponen como puente a diferentes personajes que han beatificado como supuestos santos. Entonces todo el tiempo le están robando la gloria a Cristo. Una de las grandes doctrinas que le roba gloria a Cristo es la doctrina del purgatorio, que seguramente muchos de ustedes habrán escuchado. La doctrina del purgatorio es un lugar intermedio entre el cielo y el infierno, a donde van las almas que mueren para terminar de ser purgados. Por eso el término purgatorio, la palabra purgar significa limpiar. Ahora, cuando yo digo que existe un lugar, una vez que yo muero, al que debo ir para terminar de ser purificado, quiere decir que entonces estamos diciendo que la purificación que Cristo realizó sobre nosotros no fue completa, por lo que hace falta que exista un lugar para que nos terminen de limpiar. Entonces la sangre de Cristo no los limpió por completo, eso es una herejía. Decir que la sangre de Cristo no nos limpió por completo de nuestros pecados, por tanto necesitamos un lugar como el purgatorio para poder seguir siendo limpiados de nuestros pecados, es que la sangre de Cristo no tuvo el suficiente poder para limpiarnos. Y si eso es así, es una blasfemia y una herejía, porque entonces Cristo es, en ese sentido, una especie de
incapaz, hasta cierto punto incluso fue una especie de inútil porque no pudo purificarnos por completo, al punto que se tuvo que crear este lugar intermedio. Eso es una de las herejías y una de las doctrinas que ha socavado históricamente la figura de Cristo, de manera muy puntual y extrema además. De manera muy puntual y extrema, cuando a personajes como el Papa se les da el título del sumo pontífice, que es un título que solamente es descriptivo de la persona de Cristo en la Sagrada Escritura y se lo autoadjudica a un ser humano, es otra de las grandísimas herejías que pueden existir. Sumo pontífice, ¿sabe qué significa sumo pontífice? Pontífice viene de la palabra puente, sumo del gran puente. ¿Quién es el gran puente entre Dios Padre y los hombres? La palabra de Dios dice que es Jesucristo, no los papas. No los papas. La palabra de Dios dice que es Jesucristo, no los papas. Entonces tenemos que tener claro estos asuntos. Estoy diciendo esto porque quiero que nosotros entendamos cuáles son las consecuencias fatales que derivan de tener una cristología poco sana. ¿Cuáles son las consecuencias fatales que derivan de no tener una cristología bíblica, sino una cristología basada en la gnosis del ser humano? En el gnosticismo que muchos practican, en la especulación sin sentido y vacía que muchos ponen por obra. Por eso no es de extrañar que existan tantas herejías de cara a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Damos gloria a nuestro Señor por su presencia y por haber llegado a nuestras vidas. Amén.